Pico de gallo, pico de gallo, con entrevistas y comentarios. We've been in business doing anti-aging and regenerative medicine for about 6-7 years. We first opened our place out in Brentwood, and that's how we met Jeannie. She started working with us recently, about a year or two, yeah. And then we've been thinking about Rancho Miral for a long time because, you know, there's a lot of wealth here, but the health is not so good. So we thought, okay, this is where we need to be to improve the health status of people. We don't believe in just giving pills to people, you know, for every little complaint they have. Go back to the basics, get the nutrition improved, eat the right stuff, detox. We do a detox clinic here. Most people have a very unhealthy gut. And when the gut is unhealthy, you'll become unhealthy because all the immune system comes from there. So to get a good immune boost, you got to clean the bowels first. So we do that. And then, of course, nutrition is so important. You got to put the right fuel in your body. It's like putting diesel in a gasoline car. Nobody does that. But we're doing that all day long when we eat bad, right? So that's very important. The other thing is, as you get older, our hormones go down. So if you don't fix the hormones, then you get all the degenerative disease just happening quickly, so you kind of fall apart from the inside out. Everybody heard of osteoporosis, where the bones are so thin? That's your bones are just rotting, and on the outside you may look good, but inside you're falling apart. So we need to fix that, and most often the mainstream medicine just gives medication for that, very toxic. So I had a personal experience where years ago when I was doing this first initial training, they did my blood test, everything looked pretty good, but my bone density test was showing normal but low normal, and I was only about 57 then. So I thought if that's the case, then as you get older, it's just going to rot and become osteoporotic, right? So I said, okay, I'm not going to take those pills. Let me try hormones because my hormone was low normal. So as soon as I started taking the hormones, my body got stronger and the bone started to grow better. So a year and a half later, my bone density test showed an increase in the bone tissue. So I thought that was a no-brainer. If hormones can fix osteoporosis, why doesn't everybody do that? So if it's helping me, I think it helps all my patients. So I've been doing hormone therapy for a long time. All my patients get better, they lose weight. We just had a friend of ours, we worked on her today. She used to be diabetic, about 50 pounds overweight, high blood pressure. Her sugar is better, her blood pressure pills are not needed anymore, and she's about 25 pounds less. So that's all it takes, really, to get healthy. Get on the board, learn how to take care of yourself, and don't depend on doctors and the system because that doesn't take care of you. The system is just full of medication, and it's like Band-Aids all over your body. For high blood pressure, you get a few pills. For diabetes, you get more pills. Before you know it, you're taking a shitload of pills, and what does it do? It doesn't do anything for you. Just you got to deal with the complications, and you feel like really crappy. And it causes constipation, decline in your mood, depresses your immune system, makes you more prone to infections, cancers. It's ridiculous what it does. So really we got to get back to basics. Talking about cancer, recently there was a study that said that chemotherapy is not helping breast cancer. Do you have an alternative to that kind of cancer, or how can you face it? Actually, breast cancer is quite similar to prostate cancer in men. It's hormone-related cancer, okay? And if your hormones are off and you're full of toxins from eating poorly, okay, all our foods are full of pesticides, hormones, antibiotics, antifungals. So you're putting all that stuff in your body. So number one, you're hurting your body, depressing your immune system. And when your immune system is down, guess what? You can get all kinds of cancers. It doesn't have to be breast, it could be colon. It could be the liver, it could be your lung, it could be your prostate. And for example, men who have prostate cancer, if you do labs on them, the testosterone levels are low or low normal, number one. Number two, the estrogen levels may be high, which means men have a lot of testosterone and very little bit of estrogen, right? A female hormone. So when that female hormone levels go up and your testosterone levels come down, it creates an environment for development of prostate cancer. So it may have a similar thing for women as well. So I think estrogen is protective, progesterone, that's the other thing. People get the wrong kind of hormones. They get artificial estrogen, artificial progesterone, which really is toxic to the body. We use the bioidentical or most hormones most similar to your body, what it makes. So bioidentical hormones are very important to prevent cancer.
But once you get a breast cancer, yes, the common treatments don't work, okay? What we need to do is try to improve the immune system, and we do what we call immunotherapy. I'm going to join a study pretty soon where we're injecting immune therapy, medication, something to boost your immune system to wake up your killer T cells to fight your cancer. I don't see why we can't do that. I'm going to be doing it on prostate. Why not do it on the breast? I think it works. So we can inject the tumor with that medication. Finally, Dr. Raj, does the FDA approve the use of stem cells here in the United States? Actually, it does. Initially, there was a lot of controversy on stem cells. You might have heard of embryonic stem cells, which means it comes from the embryo, which is baby not born. So there's ethical issues. You don't want to do that. You don't even want to go there. I don't know where they do that, but it's not necessary to do that because you can get a newborn, the umbilical cord attached from the mother to the baby. Normally you just cut it and throw it away. There's a lot of stem cells there. So why not we take those stem cells, and they are pure, they are 0 years, so it's very new, and it's got a big potential for improving your health and stimulating different parts of your body, whether it's the joints, cartilage, muscles, whatever, right? Because it's got a lot of potential for that. So in order to get those stem cells, we get that from a cord bank that chooses who's going to be the donor. So the woman has to first be completely free of infections, be a healthy person, have a healthy diet, have a healthy baby, and then that cord is taken by C-section, not vaginal birth, because you don't want any contamination. So you take that stem, the cord, use the blood vessels and what they call the Wharton's jelly, that's the stuff inside the cord, looks like jelly, and you create a stem cell suspension, and we buy those and we inject it into patients. So it is legal, it's available, because it's done from an FDA-approved laboratory. We were using a lab so far in Utah, but lately we found another lab in Texas, which will probably provide us the best stem cell solutions. Díganos, ¿qué es lo que van a ofrecer aquí en esta clínica? Vamos a ofrecer diferentes modalidades de salud, tanto las células madres, como hay un tratamiento que se llama PRP, que es la sangre que de uno mismo se separan las plaquetas y se le inyectan al paciente. Hacemos desintoxicaciones celular desde todos los órganos hasta el nivel celular. A veces lo aplicamos para diferentes tratamientos, antes de hacer un control de peso o antes de hacer las células madres. Hacemos también colónicos, que la gente latina no está muy familiarizada. Un colónico, o en inglés se dice colon hydrotherapy, eso es un irrigado, un lavado de colon. Y es un poquito más profundo que el enema, y para muchas personas que no conocen eso, es muy importante para las personas que tienen estreñimiento, problemas de la piel, problemas de hígado graso, que están propensos a tener diverticulosis y otros problemas de salud. Hacemos también lo que es IV drip, que viene siendo suero con nutrientes, vitaminas, tiene vitamina C, magnesio, vitamina complejo, que ayuda mucho para las personas que son anémicas o que son deportistas, una persona que quiere subir su energía también. Antes de una operación, después de una operación, para diferentes razones hacemos eso. Hacemos un programa muy beneficioso para diferentes personas, que es de frecuencias. Es una máquina alemana que se llama On Demand. Esta máquina ayuda a más de 200 problemas del cuerpo, desde problemas de nacimiento, aunque tengamos 90 años, a veces tenemos energía que hemos recorrido de diferentes años, ayuda a dolores de cuerpo, a regenerar los tejidos, a la depresión, adicciones, personas que quieren dejar el alcohol, drogas. Esa máquina nos ayuda. Viene siendo como un tratamiento de acupuntura más intenso, casi como 100 veces más intenso. Y tenemos otros programas, así que sería bueno que nos vean en nuestra página de internet, es cwi.al. Ahí pueden encontrar toda la información de todos los tratamientos que hacemos. ¿Cuál sería el más popular o lo que más
la gente les está solicitando, les está pidiendo? Son dos. Son los colónicos, que es la parte que la gente latina no conoce, y el otro son las células madres. No todos los tratamientos de células madres son iguales. El que nosotros usamos son umbilical, no sé cómo se dice, el ombligo del bebé, que trae todas las células nuevas que tendrá la persona más beneficio. Muchas personas usan las células madres de la persona, pero si esa persona está enferma, entonces no pensamos de que son las células madres adecuadas. El doctor con el que trabajo se llama Eugene Rajaratnam, y él ha escogido ese tipo de células madres porque es donde hay más cantidad y tienen más beneficio las personas. Entonces ese sería el número uno, que yo creo que vamos a decir que es el tratamiento que más usamos, y después de allá viene siendo los colónicos. Y el tercero viene siendo la máquina de on-demand, que es energía, que también le llaman biofeedback. Doctor, hábleme acerca de los sistemas de financiamiento, o si aceptan, por ejemplo, Medical o Medicare. Desafortunadamente los tratamientos que nosotros hacemos, las aseguranzas no las quieren cubrir. Ellos tienen sus razones por qué. Sí tenemos ayuda de financiamiento si la persona califica para hacer los empagos. De allá sería efectivo. Nosotros podemos proporcionarles con unos papeles, con los códigos, para que ustedes tal vez puedan mandárselo a la aseguranza, y también la aseguranza se los pueda reembolsar por eso. Pero sí tenemos una forma de crédito para las personas. La importancia de utilizar los medicamentos de tipo natural comparado con lo ordinario, los doctores ordinarios, que usted tiene ya muchos años dentro de lo que es la medicina natural, y ahora ese doctor pues continúa aplicando lo que son medicinas naturales. Sí, nosotros aplicamos lo más natural que se pueda, y entre lo químico y lo que es lo natural, pues en lo natural los efectos secundarios son mínimo y tal vez ninguno. Al contrario de lo que son los químicos sabemos que empezamos con una pastilla, después necesitamos otra para contrarrestar eso, o nos causan problemas de hígado, o nos complican más nuestro sistema. Así que por eso es que el doctor nada más va a usar, y yo voy a usar lo más natural que podamos, inclusive los tratamientos hormonales, tanto para mujeres y hombres. El doctor usa cosas naturales para eso, no químico, porque puede traer consecuencias. ¿Lo hormonal a qué edad se utiliza, o a qué edad se recomienda para el hombre y para la mujer? Muy buena pregunta. Hay personas que desde los 35 años ya necesitan hormonas. Desafortunadamente la mayor parte de las personas no usan nada porque no sienten síntomas, pero los cambios hormonales ya empezaron desde los 35. A los 40 las personas ya tienen síntomas, pero no son tan graves, entonces no piden ayuda. Pero el problema sigue allá, así que no hay, entre los 35 a los 55 las personas empiezan a pedir ayuda. Pero es muy importante que se aplique, aunque no tengan síntomas, que se hagan sus análisis, porque eso puede traer problemas, aunque no lo sientan, como osteoporosis, demencia, depresión, ansiedad, y el libido bien siendo el apetito sexual va bajando, entonces por lo tanto las personas no le ponen atención, creen que es pues cuestión de la edad, y cuando todo eso se puede tratar simplemente con hacerse unos análisis de hormonas. La cuestión de la menopausia, la mujer lo sufre más que el hombre. ¿Aquí les pueden ayudar contra esos que regularmente le llaman achaques? Achaques, sí. Definitivamente que sí. Desafortunadamente empezamos a tratar de culparle a la edad. Sin embargo, son muy importantes que la mujer se trate de su menopausia. El hombre también, andropausia, y creo que el hombre necesita enfocarse en eso también. Piensa que no es importante, puede ser el machismo, que no quieren aceptarlo, diferentes cosas, pero la mujer y el hombre, los dos necesitan tratamientos, es importante hacerse sus análisis. Doctora,
Menopausia es cuando la mujer ya disminuye, ya no tiene la menis, ya no tiene sus periodos, como se dice. Entonces empiezan a haber unos cambios de hormonas. Puede ser que la persona tenga más estrógeno, menos estrógeno. Puede ser que la DEA, DHEA va disminuyendo. Puede ser que la progesterona puede venir. También muchas veces la mujer antes de entrar en la menopausia pensó que no podía tener hijos o tuvo dificultades con eso simplemente porque no tenía suficiente progesterona. Entonces es importante que haya un balance, es como una orquesta, que si un instrumento no está bien, la orquesta no va a tocar bien, igual el cuerpo humano. Si no tiene las hormonas que son necesarias, el cuerpo no va a tener esa función adecuada también. Gracias, doctora, muy amable. Ha sido mi placer y espero que nos veamos aquí muy pronto, por lo menos a visitarnos, hacernos preguntas. Estamos aquí para ayudarlos con su salud, desde diabetes, problemas hormonales, problemas de estreñimiento, desintoxicación, control de peso, y tenemos diferentes programas de control de peso también. Y muchísimas gracias, Marcos, te lo agradezco mucho por la invitación a esta entrevista. This is Far-Infra, so you can sign it all and welcome to the community. Yes, absolutely. And enjoy your job. President, I ran back 13 and she's got a president for you as well. Thank you. And our final president, you were the first people to have a ribbon cutting with our brand new president, CEO. Más claro no canta un gallo, como dicen, ¿no? Pico de gallo, con entrevistas y comentarios.